Bueno, saludo a la amada Iglesia con la paz de nuestro Señor Jesús el Cristo y vamos a continuar en este estudio sumamente importante en donde estamos desarrollando el ministerio profético de los dos testigos de Dios en Jerusalén, los 3 años y medio primero de la semana 70 de Daniel y lo que ellos van a realizar en su ministerio, en la semana 70 de Daniel, de 7 años, que se inicia con el pacto de paz y seguridad que trae el anticristo, la bestia, el Mesías de los judíos actuales, los Illuminatis, los masones y la Chabad Lubavitch de Nueva York, que está esperando a ese Mesías. Y ese Mesías es el anticristo, la bestia. No es a Jesús, ni es el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento, anunciado por los profetas. Es el Mesías del ocultismo, el que esperan los judíos. ¿Por qué? Porque el judaísmo en sí no tiene nada que ver con Dios. No es bíblico, no respeta la Biblia, sino que oculta en la sinagoga y oculta en el Talmud toda la doctrina diabólica, satánica, que introdujo Salomón cuando él se apartó de Dios y se hizo luciferiano, el mayor servidor de Satanás de la historia. Y él dejó todos los libros que estudian hoy y sirven de base a los judíos ocultistas, pero que ellos se presentan como el pueblo elegido y con una apariencia, y luego tratan de eliminar toda esta información de todo el mundo, para que todos solamente tengan como base lo que dice el Antiguo Testamento y no vean la realidad de lo que ellos son detrás de escena. Entonces, voy a ir a los avisos sobre nuestra programación y luego sí ingreso en ese tema tan importante, en un repaso del programa anterior, y de allí vamos a ver también algunos aspectos del templo de acuerdo a cuánto nos permite hoy el tiempo entregar. Hoy vamos a tratar el tema de los dos testigos y luego vamos a hablar de los 144.000 sellados de Israel, que también hemos leído en el programa anterior, solamente leído y brevemente mencionado prácticamente nada, más que la mención de ellos que corresponde a los 3 años y medio primero del Apocalipsis de Juan, y el tema de la reconstrucción del templo, que es fundamental para eso. En el Instituto del Templo en Jerusalén ya tienen todo hecho, todo hecho, todas las réplicas, todos los utensilios, todo lo que se usa en el templo está totalmente allí hecho. Las piedras y todo lo que tiene que ver con la construcción del templo está todo diseñado. Simplemente se está esperando el pacto de paz y seguridad que trae el anticristo, la bestia, el Mesías de la Chabad Lubavitch, de donde es miembro Milei, Donald Trump, etc. Y van a traer el caos mundial en breve, guerra y desastre. Y bueno, temas sumamente complicados y complejos. Pero vamos a ir a aquellos temas que tenemos que ir viendo, que implican claramente aquellas cosas que hemos visto en el programa anterior, y vamos a hacer un repaso para luego sí ingresar directamente en los asuntos de este programa. Los dos testigos anunciarán al mundo en aquellos días, ni bien comienza su ministerio público, porque se firma el pacto, pero el que controla todo lo que va a pasar en el mundo son estos dos testigos de Dios en Jerusalén. Pero la obra primaria de ellos es la restauración espiritual de Israel. Lo segundo es la restauración del templo en Jerusalén, y este templo va a ser restaurado entre 7 meses, 10 días, y 10 meses, 15 días más o menos. Dentro de ese tiempo es que va a ser restaurado después de la firma del pacto de paz y seguridad. Como todo ya está hecho, lo van a hacer rápidamente. Y el pacto de paz va a tener como medio principal para la firma de paz de 7 años la construcción del templo. La restauración del culto en el templo es obra de los dos testigos, los dos profetas. El ministerio de los sacerdotes y levitas, ellos van a llamar a quien corresponde y lo van a establecer así como lo hizo Moisés. Y se establecerá la ley de Moisés
o todo aquello que tiene que ver con el culto mosaico del Antiguo Testamento en ese momento. Entonces, muy importante tener claro y preciso esto. Pero en ese periodo de la semana 70 no hay evangelio. Hay un evangelio falso, con una Biblia falsa que está ya guardadita en todos los galpones, que ni bien se va a la iglesia, se prohíbe mencionar el nombre de Jesús, y hay una Biblia para los evangélicos de ese momento y un culto que va a llevar adelante la gran ramera. Y el que quiera mencionar el nombre de Jesús y el que quiera tratar en esos días algo de Jesús, va a los campos de concentración y o se hace parte del reino del anticristo, la bestia, o tendrá que morir mártir. Esa es la realidad que le espera en esos días. No hay evangelio, los que se quedaron son los infieles que tienen el testimonio de Jesús y serán perseguidos, hasta extinguirlo. Si no lo logran hacer en los primeros 3 años y medio, será en la persecución religiosa general, cuando el anticristo, la bestia, implante el reino milenial. Implante el reino de él. El reino milenial es de Jesús. El reino de él, que es 3 años y medio después de que inicia el pacto de paz y seguridad. También es muy importante tener presente lo siguiente. En la semana 70 de Daniel, la obra de Dios con Israel se divide en 3 etapas. Es muy importante tener estas divisiones. ¿Por qué es tan difícil para muchos entender? Porque no lo dividen, no entienden el plan de Dios, el propósito, y no se lo enseñan, obviamente, por eso. Entonces, en la semana 70 de Daniel, la obra de Dios con Israel se divide en 3 etapas. A continuación lo enumero. 1. En Jerusalén los 2 testigos construyen el templo y restauran el culto en el mismo, las ofrendas y los sacrificios de la ley de Moisés. 2. La fuga del remanente fiel al desierto, Jordania, junto a los 144.000 sellados de las tribus y de las provincias de Israel. Quiero aclarar y mencionar que las opciones, hay 144.000 señalados, algo bastante distinto a sellados, como dice la versión Reina Valera 1960, ¿no? Señalados, que son los encargados de anunciar al mundo que no crean en el anticristo, que no tomen la marca, que se resistan a todo lo que vengan, porque Dios va a implantar su reino, y busquen la manera de cómo preservar su vida sin adorar, sin marcarse, sin el chip y sin entrar en el sistema. Es la única opción de vida que tienen el mundo gentil, y ellos lo van a comunicar en todo el mundo, soportar hasta el reino de Dios. Y el que cae presa de las garras del cuerno pequeño, tendrá que dar su vida como mártir. Esa es la predicación de los 144.000 señalados de Israel. Después de ahí no se menciona más nada sobre ellos. Pero hay 144.000 que luego cantan en el cielo en la ceremonia celestial. No se sabe si serán arrebatados, trasladados, si morirán mártires. No menciona nada la Biblia hasta hoy. ¿Y qué quiero decir? Que el Señor lo puede revelar hoy, porque estamos en el tiempo del cumplimiento. Pero hasta hoy no he escuchado revelaciones, ni he recibido revelaciones de ese tipo, de qué sucederá. Lo cierto es que en la ceremonia celestial los 144.000 sellados hay, o señalados, que allí cantan y participan, lo cual indica que el ministerio de ellos va a llegar hasta los 3 años y medio primero. Si son otros 144.000 los que están en el cielo, entonces estos 144.000 de la tierra de Israel estarán con el remanente fiel y lo guardarán en Jordania. Ese es los 2 caminos que hay. Los 2 caminos en este asunto. Y el tercer punto es el periodo de actuación del remanente fiel. ¿Cuándo va a actuar el remanente fiel? Los caraítas, que guardan la ley de Moisés, el Antiguo Testamento, ¿cuándo van a actuar ellos? Cuando se cumplan los 7 años del pacto de paz y seguridad y los 3 años y medio del reino del cuerno pequeño, y la segunda etapa de la grande tribulación mundial, ellos estarán reservados en Jordania. Y después de eso, Dios derrama su Espíritu Santo sobre este remanente fiel, como lo profetizó en Joel, el profeta. Ahí se cumple plenamente esa profecía. Y ellos allí van a luchar contra los enemigos del pueblo de Dios. En ese momento.
Y ese periodo que va a haber es de 2 meses y medio. Interesante. Usted dirá, ¿cómo se puede saber esto? Y bueno, estudie la Biblia, estudie el texto bíblico y lo sabrá. Ahí está todo escrito. Totalmente. Todo lo que estoy diciendo es lo que está revelado en el libro del profeta Daniel. Y armando la cronología bíblica, usted va a ordenar todo esto. Sí, da trabajo, pero se hace. Entonces, ¿qué más podemos mencionar de ese tiempo? ¿Cómo se le reveló a Daniel para que se entienda que hay una semana que se va a cumplir ahora después del rapto de la iglesia? Y que esa semana es la semana 70. En la semana 70 de Daniel la obra de Dios es esta, y lo voy a reiterar una vez más porque es importante para que se entienda en este momento exacto. Al orden exacto se lo revelaron al profeta Daniel en Daniel 9, verso 20 al 27. Enumero el orden exacto de su cumplimiento. 1. Restaurar y edificar a Jerusalén, Daniel 9, 25. Nehemías inició a la 70 semana de años cuando reconstruye los muros de Jerusalén, 545 años antes de Cristo. 2. Habrán 69 semanas sucesivas hasta el Mesías príncipe, que pone fin al pecado, expiará la iniquidad y trae la justicia perdurable y ungirá al santo de los santos que es Jesús. 69 semanas corridas. 3. Después de la semana 69 Daniel quitarán la vida al Mesías. Jesús es crucificado. No por maldades suyas, Daniel 9:27 inciso A, sino por el pecado del pueblo. 4. Luego un pueblo, los romanos, destruyen la ciudad y el santuario, Jerusalén y el templo, como ocurrió en el año 70 de nuestra era, la era cristiana. Y luego, punto 5, en tiempo indeterminado, un príncipe del imperio romano que es restaurado para el tiempo del fin, confirmará el pacto con muchos. Reitero, estos son los puntos fundamentales de esta situación sumamente importante. 5. En tiempo indeterminado, un príncipe del imperio romano que es restaurado para el tiempo del fin, confirmará un pacto con muchos, o por muchos, dice la versión de Casiodoro de Reina 1569, por una semana de años. A la mitad de la semana se será el continuo sacrificio y las ofrendas. Obviamente, alude al templo que se reconstruye después del pacto, Daniel 9, 27, inciso B. O sea que claramente está precisamente determinado por Dios, pero en el secreto, en el misterio y en la voluntad de Dios, Él no le permitió comprender a Israel lo que es el hoy el judaísmo. Solamente comprenden perfectamente la palabra de Dios, así como el pueblo evangélico hoy, los caraítas, que son los judíos que solamente leen la Biblia, que no tienen Talmud, no tienen Kabbalah, no tienen ciencias ocultas, no tienen doctrina salomónica, no tienen nada de eso. Tienen solamente la Biblia. Y ellos entienden así como nosotros la palabra de Dios. Y muchos de ellos creen en el Mesías. Solamente que ellos no creen en el rapto, en el arrebatamiento. Entonces, vamos a ver otro punto importante que sobre la obra de los dos testigos, el templo y el culto. Y lo vamos a enumerar para que tengan precisamente claro estos detalles. 1. Declararán al pueblo de Israel con quién pactaron su gobernante. Claro, si todos estos son de la Chabad Lubavitch y van a pactar en las naciones, la mayoría son más judíos masones o son Illuminati, y cuando llegue el momento van a pactar con él porque se conocen del secretismo de las sociedades secretas. Totalmente. Entonces van a pactar. Los ocultistas de Israel van a pactar porque el gobierno, la política y los líderes de Israel, interno y externo, están pactados con Satanás. Y eso lo dice perfectamente la Biblia. Y entonces, ¿qué va a pasar? Los dos testigos le van a aclarar estas cosas al pueblo de Israel. ¿Por qué eran tan asesinos, criminales, bombardeando, matando niños, haciendo cualquier cosa? No en defensa personal, sino haciendo maldad. Y bueno, ellos le van a hacer entender al pueblo de Israel, aquellos que no están marcados, que no están en todo este sistema pactado, quiénes realmente son y qué es lo que va a suceder. Entonces reitero: 1.
Los dos testigos declararán al pueblo de Israel con quién pactaron sus gobernantes. 2. Declararán los juicios de Dios que vienen sobre toda la tierra. 3. Llamarán al pueblo de Israel a reconstruir el templo, que es su santuario, y restaurar el culto en el mismo. O sea que le van a, lo que la iglesia anuncia hoy sobre la grande tribulación y todo lo que viene, le va a anunciar los dos testigos a Israel, porque ellos no creen en la revelación que está en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Entonces ahora los dos testigos le van a decir esa realidad a ellos. 4. Declararán al pueblo de Israel que el cuerno pequeño, la bestia, el anticristo, no respetará lo pactado con ellos, que lo va a estafar, va a engañar. 5. Crear conciencia en el remanente de Israel para que se fuguen al desierto, Jordania, donde son sustentados y guardados durante la grande tribulación y el reino del anticristo, la bestia. Le enseñarán lo que yo estoy hablando hoy, enseñándole a usted, eso le van a enseñar los dos testigos. Porque el Espíritu Santo hoy permite entender y enseñar a la iglesia. Ya la iglesia terminó su periodo, no hay más. Los fieles fueron llevados, los infieles tendrán que dar su vida martirizados. Quizá algunos llega al milenio, solo Dios lo sabe. Entonces los que le van a enseñar, tanto al mundo como al pueblo de Israel, son los dos testigos y los 144.000 señalados. 6. Enseñarán al remanente fiel que pasada la semana 70 de Daniel, que corresponde a los 7 años del pacto de paz y seguridad mundial, el Señor derramará su Espíritu Santo sobre ellos como lo profetizó Joel, y lucharán contra los enemigos de Israel de ese momento. 7. Declararán a Israel después de esto, el Mesías implantará el reino de Dios en la tierra desde Jerusalén. Ahí recién se va a cumplir todo lo que está prometido, todo aquello que está anunciado. Y es sumamente importante mencionar lo que he dicho anteriormente, de que como está claramente dicho por Dios, revelado en los profetas, que son todo ocultistas, adoradores de Satanás, de Lucifer y los demonios, los líderes de Israel, ya sean sionistas, o se denominen judíos, o ortodoxos, o lo que quiera, son todos ocultistas. Todos son ocultistas. Y para ello le voy a mencionar algo que tengo por aquí. ¿Qué declararán los dos testigos? Declararán al pueblo de Israel que el cuerno pequeño, la bestia, el anticristo, el hombre fuerte de la comunidad europea, el gran pacificador, el hombre tan noble y bueno que está haciendo tanto bien a todo el mundo, es un satanista, un ocultista, un enemigo acérrimo de Israel y del Dios del cielo. También le enseñarán en las Escrituras, por las Sagradas Escrituras, las características de este hombre y su origen ocultista. A esto lo enumero a continuación. 1. Dice Isaías que el pacto que Israel realizará con este hombre es un convenio con la muerte y con el sepulcro. Infierno, propiedades exclusivas de Satanás, Isaías 28, 15 al 16. 2. Que Daniel declara que este hombre, como entendido en enigmas y dudas, y su poder y capacidades son sobrenaturales. Esto nos declara implícitamente el poder ocultista que él posee por un pacto satánico y luciferiano. Daniel 8, 23 al 25. 3. Juan, el apóstol Juan, de este hombre dice lo siguiente: el dragón le entregó su trono, poder y gran autoridad. Aquí se revela explícitamente que el dragón es Satanás, el diablo, Apocalipsis 12, 9, Apocalipsis 19, 20. O sea, cuando habla de la bestia en el Apocalipsis, no solamente habla del imperio, la comunidad europea restaurada, sino también del último emperador. Lo llama con las mismas palabras. 4. El apóstol Pablo dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y prodigio mentiroso, con todo engaño de iniquidad. Aquí Pablo nos expone las armas que utilizó siempre Satanás para destruir al hombre. Segundo a los Tesalonicenses 2, 9 al 12. O sea que lo que escribe Pablo en la segunda epístola a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, nada habla de la iglesia. El arrebatamiento no aparece ahí, y cuando menciona la venida de Jesús es para implantar el reino milenial. Y lo que dice esencialmente lo está hablando al pueblo de Israel, al remanente de Israel de la semana 70. No habla nada de la iglesia. El apóstol ahí le está hablando
a los israelitas de sus días le está dejando cómo va a ser el movimiento del cuerno pequeño de la bestia y cómo van a proceder. No habla nada de la iglesia. ¿Y cómo puedo saber que es así? Por el orden cronológico. Porque ahí la iglesia ya no está. En el único momento que la iglesia está, que menciona allí el apóstol Pablo, el único momento que la iglesia está, es el momento en el cual él dice de la apostasía. Ese es el único momento en el cual la iglesia está. Después de eso, el resto que sigue mencionando ya tiene que ver con la semana 70 y con el remanente fiel de Israel, con la predicación de los dos testigos, la obra de los 144.000 señalados y la guerra religiosa y la destrucción de todos los credos que realiza el cuerno pequeño cuando toma el reino 3 años y medio después de la firma del pacto de paz y seguridad, y que deja solamente la nueva era, que es el credo de él. Entonces, si uno no entiende estos movimientos y cómo está perfectamente declarada la profecía, va a ser un poquito difícil que pueda comprender perfectamente estos asuntos. También hemos mencionado de cómo va a ser purificado el pueblo de Israel, cuál va a ser cómo se solucionará el problema de la reconciliación con Dios. Yo entiendo, y aunque no está dicho el método exclusivo, no sería ninguna sorpresa que el pueblo de Israel suceda lo que sucedió cuando vino Juan el Bautista. Porque si Juan el Bautista es la sombra, básicamente, de estos dos testigos, porque los fariseos, cuando fueron a consultar a Juan el Bautista, en el Evangelio de Juan, le preguntaron: ¿eres tú? ¿Quién eres tú? Yo no soy el Cristo, le dijo. ¿Eres tú Elías? No. ¿Eres tú el profeta? No. ¿Y entonces quién eres? Dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezá el camino del Señor. Y bautizaba Juan. Confesaban sus pecados, eran bautizados y recibían perdón de pecado y restauración espiritual. No me sorprendería que los dos testigos ordenen a sus discípulos, así como lo hizo Jesús, que bauticen en agua, y tampoco me sorprendería que sea en el río Jordán. Esto produciría un choque agresivo y violento con los ortodoxos y con aquello que tiene que ver con lo que están hoy en Israel. ¿Por qué? Porque se van a recordar de Juan el Bautista. Y por ese motivo, ellos van a estar en oposición a los dos testigos, a los 144.000 sellados y al remanente fiel. Porque más allá de que vean las señales, las grandes cosas que va a ocurrir, que van a hacer los dos testigos, el control que van a ejercer sobre el mundo y la palabra que ellos hablan se va a cumplir total y plenamente en esos días, va a frenar toda la acción del misterio de iniquidad y del anticristo, la bestia, hasta que llegue su día. Muchas cosas se la detendrá. Ellos van a ver un remanente que va a tener que creer, aceptar lo que va a huir a Jordania. ¿Y dónde se menciona claramente estas situaciones? Vamos a ir a ver algunos detalles sumamente importantes en el orden cronológico para ver cómo la palabra de Dios ubica las cosas en su tiempo y menciona las cosas correspondientes. En Daniel capítulo 11, nosotros tendríamos que ver el verso 32 inciso B, 33 inciso A y 35, pero lo voy a ver completo, sin saltear nada, para ver que usted entienda cómo se refiere exactamente a cuando el cuerno pequeño, la bestia, tome el reino, 3 años y medio después de la firma del pacto de paz y seguridad. Lo que aquí está diciendo Daniel. Daniel, capítulo 11, verso 32 al 35. Y con lisonjas hará pecar a los violadores del pacto. Lo que le dije, lo que son ocultistas, con lisonja. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará. ¿Y quiénes son estos? Los que escuchan a los dos testigos, los que escucharon y aprendieron de ellos. Y después el verso 33 dice: y los sabios del pueblo darán sabiduría a muchos. No solamente son los dos testigos, son los que recibieron la verdad. Y caerán a cuchillo y a fuego, en cautividad y despojo por algunos días. Y en su caer serán ayudados de pequeños socorros. Y muchos se juntarán a ellos con lisonja. ¿Quiénes? Los judíos ocultistas.
lo falso. 35. Y algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin. Porque aún para esto hay plazo. Se está hablando de la semana 70 y de todo lo que va, y el tiempo del fin es después de la semana 70. Entonces aquí está hablando de aquellos que se reconcilian con Dios, que siguen la obra de los dos testigos, de los 144.000 señalados, y ellos van a ser obviamente restaurados con Dios. Y no me sorprendería para nada que sea a través del bautismo en agua. Veamos qué dice Zacarías capítulo 13, verso 1. Todo es de la versión de Casiodoro de Reina 1569. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los moradores de Jerusalén contra el pecado y contra la inmundicia. Un manantial. Agua. Y obviamente uno puede decir, puede ser metafórico. Me parece que va a ser literal esto. Y está anunciado que va a haber restauración para el pecado. Lo mismo que sucedió con Juan, no me sorprendería para nada que sea a través del bautismo. Y veamos el último ejemplo de esta restauración y de la obra de los dos testigos, los 144.000 señalados, cómo está anunciado en la profecía. Daniel capítulo 12, versos 10 y 11. Dice así: muchos serán limpios y emblanquecidos y purgados, y los impíos se empeorarán, y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. Los impíos son los pactados con Satanás, los entregados, los marcados, los adoradores, etc. Y desde el tiempo que fuere quitado el continuo sacrificio, o sea, los 3 años y medio, de la semana 70 de Daniel, hasta la abominación de asolamiento habrá 1290 días. O sea que ahí están todas las medidas, que usted a veces me pregunta, ¿y cómo? ¿Por qué señalas tal tiempo o este tiempo, el otro tiempo? Porque usted toma los parámetros y de ahí va a ver en dónde es. Si son 7 años, usted sabe que no puede salirse de ahí. Entonces, tiene que tomar un punto de partida que le van a dar el punto claramente señalado. Cuando comenzó el ministerio de Juan el Bautista, terminó la ley de Moisés. Y el continuo sacrificio, aunque siguió hasta el 70, y terminó con la destrucción del templo, se terminó en ese momento. ¿Y cuándo va a ser restaurado si uno mide a través de los tiempos? Va a ser restaurado cuando comience la semana 70, porque en el pacto de paz y seguridad va a venir incluido la restauración del templo, para de esa manera poder engañar a Israel para que entre, para tenerlo a merced, para todo lo que va a pasar, para la grande tribulación que va a venir. Pero, en ese periodo de tiempo, claramente se firma el pacto, y si usted mide ese tiempo que menciona allí, nos da exactamente que 3 años y 7 meses después de la firma es cuando ocurre la abominación desoladora. De otra manera, no encuadra dentro de los tiempos que Dios demostró. Si usted quisiera tomar otra medida, no le va a dar. Entonces, hay que hacer un trabajito para ordenar todas aquellas cosas que perfectamente allí están señaladas y que tienen que cumplirse. Ahora, los tiempos que Dios ordenó para la restauración del templo también están escritos ahí en el libro de Daniel. Todo está registrado, y voy a leer este pasaje bíblico y avanzaré hasta donde pueda hoy y continuaré en el próximo programa. Daniel capítulo 8, verso 8 al 14 y verso 26 dice así. Escuché con atención, acá está declarada la restauración del templo, el tiempo, todo. Y aparte de eso está aclarado un detalle que nos sacaron. En la versión Reina Valera 1960 sacan la palabra días, y al sacar la palabra días destruyen el mensaje. Voy a leer lo que allí dice, verso 8. Y se engrandeció en gran manera el macho cabrío, y estando en su mayor fuerza aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar subieron otros 4 maravillosos hacia los 4 vientos del cielo. O sea, está hablando del imperio griego. Y está hablando de cómo se dividió. Y luego sigue. Y del primero de ellos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho al mediodía y al oriente y hacia la tierra deseable.
O sea, está hablando la acción de que luego se reconoce como de Antíoco Epifanes. Pero Antíoco Epifanes es sombra del cuerno pequeño de la bestia del Apocalipsis, eso usted lo tiene que entender. Entonces el mensaje aquí entregado tiene que ver con eso. Verso 10. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las oyó. Esto no hizo Antíoco Epifanes, ¿no? Esto lo hace el cuerno pequeño del Apocalipsis, el falso Mesías de la Chabad Lubavitch que viene ahora. Y luego dice: hasta contra el emperador del ejército se engrandeció, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Lo que va a ser él 3 años y 7 meses después de la firma del pacto. Y el ejército fue entregado a causa de la prevaricación, o sea, a causa de los falsos ministros, los ocultistas que traicionan a Israel, sobre el continuo sacrificio. Y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y le sucedió prósperamente. Y oía un santo que hablaba, y a otro de los santos dijo a aquel que hablaba: ¿hasta cuánto durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollado? Y él me dijo: hasta 2300 días, de tarde y mañana, y el santuario será justificado. Y la visión y la tarde y la mañana que está dicha es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. O sea que aquí claramente, en los días que le menciona, los 2300 días de tarde y mañana, ahí usted puede tomar, ubicar en los puntos que Dios menciona de la profecía, y eso le indica cuándo el templo va a ser restaurado, en la semana 70, cuándo los 2 testigos lo van a restaurar. Y ese tiempo es 7 meses, 10 días, con una tolerancia que puede ir hasta los 10 meses, 15 días, después de la firma del pacto de paz y seguridad. En ese momento, el templo restaurado, construido, los sacerdotes levitas, nuevamente en su oficio, se dedica al templo, y hay nuevamente adoración a Dios en el templo. ¿Cómo lo puede hallar? A través de lo que le he leído aquí en la profecía y con la cronología bíblica. Si no es de esta manera, no va a poder encontrar los tiempos, pero Dios lo dijo ahí, y de esta manera se lo ordena. Entonces, ¿cuándo ocurre la restauración del templo, del culto, del servicio? Eso ocurre una vez que se firma el pacto de paz, 7 meses, 10 días, a 10 meses, 25 días, reitero, a 10 meses, 25 días. Después de la firma del pacto de paz y seguridad, es cuando el templo esté funcionando plenamente, plena y totalmente. Ahora quiero mencionar algunas cosas más sobre la restauración del templo. Voy a leer estos versículos, y el tiempo no va a dar más que para leer estos versículos, y continuaré en el próximo programa para que usted vea cómo Dios anunció la restauración del templo. Muchos dicen: no, el templo no va a ser restaurado nunca, los judíos, ¿no? Algunos israelitas, que va a bajar del cielo. No, el templo va a ser restaurado físicamente como fue siempre, y va a estar ahí en Jerusalén, y va a estar todo restaurado. ¿Dónde dice eso? Jeremías capítulo 30, versos 15 al 20, Casiodoro de Reina 1569 dice: porque yo haré venir sanidades para ti, y te sanaré de tus heridas, dijo el Señor, porque arrojada te llamaron, diciendo: esta es Sión, a la que nadie busca. Así dijo el Señor: he aquí que yo hago tornar la cautividad de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su collado, y el templo según su juicio estará. O sea que la promesa del templo Dios lo anunció. ¿Qué palabra cree usted que va a prevalecer? Yo me inclino por lo que Dios dice siempre. Y saldrá de ellos alabanza y voz de gente que está en regocijo, y los multiplicaré y no serán disminuidos, los multiplicaré y no serán menoscabados. Y serán sus hijos como de primero, y su congregación delante de mí será confirmada. Y visitaré a todos sus opresores. ¿Qué está hablando el Señor aquí? La restauración del culto, del templo y la adoración en Jerusalén, que van a ser los 2 testigos. De esto no estaba hablando de cuando volvió Zorobabel
No, no. Eso fue ocultar esta realidad que está delante de nosotros. Daniel 9:27 dice, en una semana, que ya son 70, confirmará el pacto por muchos, 7 años. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio del presente, o sea que, ¿cómo va a cesar el sacrificio del presente si no hay culto ni hay servicio? No, es que el templo va a estar, el servicio va a estar y por eso va a ocurrir eso, porque Dios no miente. Y a causa de la multitud de las abominaciones vendrá desolamiento, hasta que perfecto acabamiento se derrame sobre el pueblo abominable. O sea, que siempre Dios vincula las cosas para que no se pueda negar lo que Él dice. Y vamos al último ejemplo de hoy. Apocalipsis capítulo 11, verso 1 y 2. Apocalipsis capítulo 11, verso 1 y 2. Y me fue dada una caña semejante a una vara, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Esto lo está viendo el apóstol Juan, ¿en dónde? En el templo en Jerusalén. Luego sigue, y echa fuera del patio que está dentro del templo, y no lo midas, porque he dado a los gentiles y hollarán la ciudad santa 42 meses. O sea, durante el reino del cuerno pequeño ellos van a hollar la ciudad santa y van a tener un lugar para hacer profanaciones. Pero esas profanaciones, ¿cuándo van a ser? Después de que el templo se restauró y el culto y la adoración a Dios estaba realizada. Entonces, es muy claro Dios al señalar que el templo va a ser restaurado, el culto, y que luego de eso el cuerno pequeño lo profanará. El falso Mesías de la Jabab Lubavitch va a ir ahí y va a decir, no, este es el Mesías. Este es el que había de venir. Y bueno, como van a ser muertos los dos testigos, que luego resucitarán y ascenderán al cielo, eso lo veremos más adelante en ese momento. Entonces van a decir, ve que este es el Mesías. Y van a venir todo el fraude y el engaño, que por eso Pablo dice, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Pero cuando está hablando ahí en segunda a los tesalonicenses, está hablando de Israel, no está hablando de la iglesia. Entonces hay que aplicar las palabras de ellos al lugar que hablan y de quién se refiere, y no a lo que usted quiere. Todo lo aplican a la iglesia hoy, y el Pablo está hablando del remanente de Israel. Así no vamos a poder entendernos, ¿no? Bueno, en el próximo programa continúo con este tema tan importante. Dios bendiga a todos y hasta entonces.